Aleluya, gloria a Dios. Es tan lindo estar aquí para traer la palabra del Señor. No sé cómo se sentirá usted, pero saber que uno está en la voluntad de Dios es lo mejor que nos puede pasar. Vio, el que es artista dice, bueno, estoy haciendo lo que más quiero y lo que me gusta. No sé, el que es aviador dice, bueno, fue el deseo y los planes de mi vida y llegar y estar haciendo lo que siempre quise hacer. Bueno, con los que hemos entrado al reino de Dios, es similar, pero es mucho mejor, porque estamos haciendo lo que le agrada a Dios. Y cuando uno hace lo que le agrada a Dios, también nos encanta a nosotros hacer lo que a Dios le agrada. Somos felices haciendo la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Les abrazo en el nombre del Señor y les saludo a todos los hermanos que nos ven a través de este medio, los que están lejos, los que están cerca. Bueno, un abrazo grande para todos. Siempre estamos recibiendo noticias, mail. El domingo pasado me olvidé de decirle al señor director que ponga el mail, pero él lo pone igual. Ese mail que sale aquí al pie de la pantalla es para que usted nos mande algún testimonio, algún interrogante que usted tenga, alguna pregunta. Estamos recibiendo muchas cosas y las contestamos al mismo tiempo. Si usted manda un testimonio y quiere que lo demos por acá, tendríamos que condensarlo por la cuestión del tiempo. Usted sabe que no podemos extendernos mucho. Y yo sé, la mayoría de ustedes quiere oír lo que Dios quiere decir, no lo que los que dicen los hombres, ¿no? Agradezco en nombre de toda la pastoral nuestra, de nuestra iglesia, a aquellas personas que están retransmitiendo por la radio los mensajes que nosotros llevamos a través de YouTube. Agradecemos a la señora Viviana Espíndola, directora de la radio Promesa de Oberá Misiones, la 98.9 en frecuencia. Gracias por retransmitir la palabra del Señor. También al pastor Rodolfo Sale, que retransmite en la radio donde él predica allí la trompeta de Dios en la capital de Tucumán. Gracias también por retransmitir nuestros mensajes, nuestros programas. Y también al pastor Pablo Bassi por producir nuestro mensaje de la palabra de Dios por la radio online en la localidad de América, provincia de Buenos Aires. Gracias. La verdad que la palabra de Dios, cuanto más corra, mejor. Hasta donde más llegue, mejor. Porque hay lugares donde las personas hoy en día, con todo esto que está pasando, no se pueden congregar. Algunos están con enfermitos en casa, no se pueden mover. Y nosotros podemos llegar con la palabra del Señor a todos ustedes. Usted que ve el programa, usted que es creyente, pásele a otros cómo poder escucharlo. Si tiene internet, por YouTube, por Facebook, por Instagram, pásele los links para que ellos puedan escuchar la palabra allí en su casa, sin ningún problema, y Dios llegará a los corazones. Tenga fe y predique esta palabra que estamos dando de parte de Dios. El domingo pasado comenzamos a hablar de Dios y la autoridad. Esta palabra, autoridad, que ya la explicamos, no vamos a volver a explicar lo que dice el diccionario. Esto nos enseña a conocer un poquito más a Dios y nos enseña también a cómo debemos nosotros, con una autoridad delegada de Dios, porque cada hijo y cada hija de Dios tiene autoridad delegada de Dios, cómo poder ejercerla en este reino de Dios maravilloso donde vivimos y nos movemos, y
en medio de este mundo, este sistema tan canibalesco, tan malo de este mundo, nos hace falta conocer cómo funciona la autoridad de Dios. Aunque no es el tema, yo quiero aclarar una cosita, porque hay algunos llamados creyentes que tienen una idea religiosa. Cuando van a la congregación se comportan santamente y luego en el hogar son de otra manera. No se someten, no tratan bien a los integrantes del hogar. En lo que respecta a la patronal, cuando van a trabajar, hablan mal. Es decir, solamente son santos cuando están en la congregación. Y cuando salen, bueno, estas personas que actúan así son religiosos, pero no viven en el reino de Dios. Solamente entran a la embajada, que es la iglesia, la embajada del cielo, escuchan las enseñanzas y después siguen viviendo como quieren y mal. Lo que se enseña en la congregación es para ponerlo en práctica en el reino de Dios, que es cuando salimos de la iglesia, cuando caminamos por el mundo. Ahora, concurrir a una iglesia o a una congregación no quiere decir que vivo bajo el gobierno de Dios o bajo el reino de Dios. No lo quiere decir. Oír un mensaje el domingo, el jueves o el martes no me garantiza que yo soy un ciudadano del reino de Dios. La iglesia es un grupo de personas que vive diariamente en el mundo, haciendo la voluntad de Dios dentro y fuera del templo. Como son adentro, son afuera. El templo, recuerdo, es la embajada del reino de Dios, porque dice que nosotros somos embajadores de Cristo. Así que la iglesia es la embajada donde recibimos la instrucción para vivir como ciudadanos en el reino de Dios en este mundo. No sabemos de aquí y nunca seremos igual. No somos de aquí. Jesús dijo, están en el mundo, pero no son del mundo. Y nosotros estamos aquí, pero no somos de aquí. Y quiero decirles, queridos hermanos, que jamás seremos igual al mundo desde el momento que hemos recibido a Cristo. Siempre seremos distintos, porque Cristo vive en nosotros. Y cuando Cristo vive en nosotros, cambia nuestra manera de pensar, de sentir, de actuar. Por eso la gente nos ve como raros. Por eso la gente dice que nosotros somos medios acostumbrados a la antigua y siempre nos ponen en alguna categoría distinta a la del mundo, porque no somos del mundo. Y no lo seremos jamás. Porque la Biblia dice que tú no te parezcas a ellos, sino que ellos se parezcan a ti. Porque lo que intentamos es traer gente al reino y no perder gente del reino y que se vuelva al mundo. Por eso ya hemos visto en este tiempo cómo es el reino de Dios en distintas prédicas que hemos dado, cómo son las leyes de Dios, los mandamientos de Dios, cómo es el amor de Dios, porque también entre la ley y la justicia de Dios está el amor de Dios. Hemos visto cómo es el amor de Dios y su justicia también. Y ahora estamos viendo la autoridad. Porque en las prédicas que vienen vamos a comenzar a hablar de cómo estamos viviendo en el mundo. Hasta ahora estamos viendo cómo funciona el reino de Dios, sus leyes, su justicia, su amor. Después vamos a ver cómo lo podemos poner en práctica. Ya vimos que la autoridad es Dios y está en Dios y que es delegada a los hombres. El mejor ejemplo que tenemos de la autoridad delegada es cuando Jesús está ante Pilato. ¿Se acuerda? Pilato tenía autoridad, pero una autoridad le dijo Jesús que se le había dado Dios. A ver, vamos a ir a San Juan, capítulo 19, versículo 10 y 11. Dice, San Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 19, 10 y 11, dice, entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? Le habla a Jesús que estaba ahí atado, listo para ir a
a ser crucificado. Dice, no sabes que tengo, ahí está la palabra, no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte. Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuere dada de arriba. Por tanto, el que a ti me entregó, este Judas, mayor pecado tiene. Que también le fue permitido a Judas que entregara a Jesús, si no, no se podía cumplir la Escritura. Pero Pilato, creyendo que tenía autoridad para mandar a matar a una persona o liberarla, le dijo, tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para librarte. Jesús dijo, ninguna autoridad tendrías. La autoridad está en Dios y Él la delega. Ninguna autoridad tendrías si no te fuera dada de arriba, de Dios. Y menos autoridad contra el Hijo de Dios. Y les quiero decir a todos los creyentes que me están mirando y aún los nuevitos que están mirando por primera vez, nadie tiene autoridad sobre otro, y menos si es un hijo o una hija de Dios, salvo que le fuera permitido o otorgado por el Señor, como en este caso. Ninguna autoridad puede venir sobre nosotros si no fuera dado del Padre. En Romanos 13:1, que es un texto que ya leímos el domingo, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y dijimos el domingo que la autoridad de Dios nunca es impuesta. No, porque si la autoridad está en Dios y viene de Dios, la autoridad no puede ser impuesta porque Dios no impone nada a nadie, nos dio libre albedrío. Pero la autoridad que viene de Dios está basada en su santidad de vida. Está basada en su santidad de vida. La autoridad no es por imposición. ¿Cuál es la autoridad? A ver, vamos a mirar algunos diferentes tipos de autoridad que hay aquí en el mundo. La autoridad impuesta o por imposición se basa en el castigo, en las restricciones para que la persona haga algo, la otra persona. La autoridad impuesta es inflexible y se apoya en la aplicación de la fuerza. ¿Vio? Le dice el hijo al padre, ¿y por qué, papá? Y el padre dice, porque sí. Y no le explica. El empleado le dice al patrón, pero escúcheme, pero ¿por qué tenemos que hacer? Y el patrón dice, porque lo digo yo. Y tampoco lo explica. Esta autoridad impuesta, esto ya casi es autoritarismo, ¿no? No es autoridad. Esta es la autoridad impuesta. Ahora, la autoridad democrática. ¿Cómo funciona esto? Porque esto no solamente es un sistema de gobierno. Este modelo de autoridad puede estar en un hogar, en una empresa y también en un gobierno, ¿por qué no? Es cuando la opinión de la mayoría de los miembros que componen una empresa, una nación, una casa, es cuando la opinión de cada miembro, de cada miembro, es considerada. Esto es la democracia. ¿Usted qué opina? Dice su opinión. Fantástico, yo estoy en desacuerdo, dice el otro. A ver, ¿qué opina? Cada uno opina y la opinión de cada uno es considerada, tomándose luego una decisión por la mayoría. Ahora, esta autoridad, así llamada democrática, tiene como límites de conducta y sanciones establecidas previamente. Luego está la autoridad permisiva, que es cuando se otorga a alguien que usa determinada autoridad, ¿no? Se le otorga a alguien que use alguna determinada autoridad sobre algo o sobre alguien que no estaba previsto ni establecido.
Como en el caso de Pilato. Pilato no tenía autoridad. ¿Cómo Pilato va a tener autoridad sobre Dios, hermanos? Pero bien lo aclaró Jesús. Si Jesús era Dios y Pilato tenía autoridad sobre él, es porque Jesús se estaba sometiendo a Pilato para hacer la voluntad de la máxima autoridad. Y le dijo a Pilato, tenés una voluntad permitida para que me toques, por Dios. Pero la diferencia es que esta autoridad estaba establecida en la eternidad de Dios, porque estaba establecido que el Hijo de Dios tenía que morir. Así que Dios tuvo que permitirle a Pilato que mandara a crucificar a Jesús, porque si no, el mundo no hubiera sido salvo por el Cordero de Dios. Ahora, la cuarta autoridad, que es la autoridad del creyente, y que la da Dios, la autoridad del creyente dada por Dios es carismática, basada en santidad y ejemplo. Carismática viene de carisma, de dones. Esta autoridad viene de Dios, es carismática para los creyentes y basada en santidad y ejemplo. Esta autoridad dada por Dios a la iglesia es carismática y, por supuesto, ministerial, porque este carisma es para ganar almas para el reino de Dios. La gente respeta a quien quiere y tiene autoridad cuando se refiere al reino de Dios. Escúcheme bien, porque acá vamos a dar un ejemplo del mundo. Cuando la autoridad del creyente dada por Dios está en el creyente, cuando la autoridad está en el creyente dada por Dios, la gente lo quiere y lo respeta. Estas dos cosas van juntas por el don de Dios, por la gracia de Dios. Te quieren y te respetan. Pero en el mundo no es así. Cuando alguien está en autoridad y lo quieren, no lo respetan. Lo tratan como uno más. Y a veces mal. Y en el mundo, la autoridad, cuando no la quieren, por supuesto, ni la quieren ni la respetan. Pero en el mundo, cuando respetan a alguien, a la autoridad del mundo, es muy difícil que lo quieran. Fíjese cómo la gente habla de la autoridad aquí en el mundo. Cómo los hijos hablan de los padres. Cómo el pueblo habla de los gobiernos, de los gobernantes. Cómo los alumnos hablan de los maestros. La autoridad. Cómo los empleados hablan de los patrones. Los respetan, pero no los quieren. Y si los quieren, no los respetan. Pero en el reino de Dios, cuando alguien tiene la autoridad de Dios, que es carismática, te quieren y te respetan. Por lo menos los que son pertenecientes al reino de Dios. La palabra de Dios nos guía a dar buen ejemplo para ejercer la autoridad. Vamos a leer en San Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 13. Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 14. San Juan, capítulo 13, versículo 14. Vamos hasta el 17. San Juan, capítulo 13, versículo 14, y vamos hasta el 17. Dice, pues si yo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis.
de cierto os digo, el siervo no es más que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Tremendo. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Le lavó los pies. Claro, cuando vemos esto de lavado de pies, hoy en día no lo podemos entender. Pero en el tiempo bíblico, cuando la gente venía por los caminos polvorientos con sandalias y llegaba a la casa, los sirvientes le lavaban los pies a los dueños de la casa. Cuando llegaban, le sacaban los zapatos, los metían en un lebrillo y le lavaban los pies, los refrescaban. Era una manera de refrescar. ¿Vio cuando usted está muy cansado y pone los pies en agua fresquita en el verano? Pareciera que se descansa todo el cuerpo. Bueno, le lavaban los pies, le sacaban el polvo y luego estaba mucho más fresco. Ahora, por eso Pedro no quería que el Señor le lavara los pies, porque los que lavaban los pies eran los sirvientes, no los dueños. Y el Señor, justamente, el mismo Señor se pone una toalla y le empieza a lavar los pies a todos después de una caminata que habían tenido. Y dice la Biblia, a ver, ¿cómo comienza el versículo 14? Dice, pues si yo, el Señor, que quiere decir el dueño, y el maestro, que es el que enseña, he lavado los pies, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Está hablando de la autoridad con el ejemplo. En el reino de Dios, la autoridad mayor está en el que sirve, no en el que es servido. Es al revés. En el mundo todos quieren tener autoridad para hacer laburar a otro. Pero en el reino de Dios, el mayor es el que sirve. La autoridad está en el que es sirviente del otro. El amor está en el servicio. ¿Por qué? Porque dice que delante de Dios somos iguales, los patrones, los peones, los maestros, los alumnos, los policías, los civiles, los padres, los hijos. Pero no por esto, dice Dios, nos autoriza a no someternos a la autoridad. Pero el ejemplo de vida que damos nos da autoridad. Fíjese cómo la gente del mundo le teme a los evangélicos. No es porque somos feos. Nos temen porque saben que somos distintos, que sabemos lo que Dios quiere. Y saben también ellos que ellos no saben nada de Dios y están en problemas. Mire, siguiendo en el tema de la autoridad, Pablo enseña a Timoteo. Timoteo era un pastor joven. Y mire lo que le aconseja Pablo. Primera de Timoteo, perdón, esta Biblia me anda saltando. Téngame paciencia. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 11 y 12. Amén. A ver qué dice acá. Primera de Timoteo 4, 11 y 12. Le dice al pastor joven Timoteo, el pastor mayor Pablo, esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe. ¡Oh, qué maravilloso! Y en pureza, me faltaba una palabra. En fe y en pureza. Esto manda, es decir, habla, aquí está la autoridad. Esto manda, el que manda tiene la autoridad. Y esto enseña, y le pone que la enseñanza tiene que ser el ejemplo. Se
sé ejemplo del creyente, le dice. No solamente por lo que decís, sino por lo que haces. En palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pobreza. ¿Qué autoridad puede tener el padre con el hijo mandándole que no haga algo si el padre lo hace? Por ejemplo, yo he visto padres que le dicen a los hijos, si algún día te veo fumando, te pego un bife, te doy vuelta, mirá, te hago tragar el pucho. Y resulta que ellos fuman. ¿Qué ejemplo? No tiene autoridad. Hijos que le han contestado a los padres cuando hablan así. Mirá, yo voy a dejar de fumar cuando vos dejes de fumar. Porque aprendieron más del ejemplo que de lo que decía. Exige horario. Todo el mundo acá a las 12 y llega a las 3 de la tarde él o ella, vaya a saber. La autoridad tiene que dar el ejemplo. Si citamos a las 12, pues bueno, llegue a las 11:30 o 15 minutos antes, pero antes llegue. Mire, hay gobernantes, no vamos a decir los países porque por ahí usted piensa que soy partidario de algún país, pero he observado que hay gobernantes que cuando dan un anuncio que van a salir al aire a hablar a la población, ellos llegan al canal 15 minutos antes, toda la autoridad, y a la hora exacta arrancan porque las personas le están esperando. El ejemplo es lo que da también la autoridad. La mayor autoridad la da el ejemplo. Obliga a que todos hagan y vayan a una cita y ellos no van. Estas personas, cuando están obligando a otros que hagan algo y ellos no lo hacen, pierden autoridad. No solamente no la tienen, la pierden. Mire, Tito era otro pastor joven. Vamos a buscarlo. Pablo también le da consejos a Tito. Tito capítulo 2, versículos 6 al 8, dice, el libro de Tito capítulo 2, versículos 6 al 8, dice, exhorta. Exhortar no es retar, reprender. Exhortar quiere decir colocar, guiar a la persona que vuelva al camino. Cuando está equivocado, dice, mira, el camino es este. Esto es exhortar. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable. Y mire lo que dice acá, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Es decir, si alguno está hablando mal de algunos de nosotros, no podrá. Si lo dice, si habla mal, lo hará con mentiras. Porque dice Pablo, que seas tú el ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana, no vulgar ni malas palabras, e irreprochables, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Pero acá resalto una palabra, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Quiere decir que si está enseñando y mostrando integridad, la integridad los demás la van a tomar. Pero si enseña integridad y él no la vive, integridad sin maldad, ¿cierto? Seriedad con palabras sanas e irreprochables. De modo que el adversario, siempre tenemos adversarios, porque estamos viviendo en terreno enemigo. Dios nos puso en un lugar, en el mundo tendréis aflicción, dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y acá la palabra mundo, cuando el Señor dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, no está hablando de personas,
Está hablando del sistema cósmico de gobernadores, principados, autoridades de las tinieblas que batallan contra nosotros. Y el Señor dice, yo he vencido este sistema. En este sistema donde están viviendo van a tener dificultades, opresiones, pero confíen, yo lo he vencido. Y porque yo he vencido, ustedes son vencedores. Nuestra autoridad tiene que estar acompañada con nuestro ejemplo de santidad y vida. A ver qué dice San Marcos, Evangelio de San Marcos. San Marcos, capítulo 1, versículo 22. San Marcos, capítulo 1, versículo 22, dice, el Señor estaba enseñando y los demás se maravillaban como enseñaba. Y entonces dice acá, San Marcos 1, versículo 22, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Y no como los escribas. ¿Vio? Esas terminaciones de la Biblia, ¿no? Dice que el Señor, todos los que lo escuchaban, se admiraban porque enseñaba o la doctrina que daba tenía autoridad. Y no como los escribas. ¿Por qué? ¿Cómo era la enseñanza de los escribas? Bueno, a los escribas nadie le creían porque ellos exigían muchas cosas pero no vivían lo que exigían. Ahora, ¿cuál era la autoridad cuando el Señor hablaba? Fíjese que no dice agarró tal cosa y golpeó para que creyera. No, dice que cuando Él hablaba con autoridad. Primero, hablaba seguro de lo que decía, porque hablaba la verdad. Cuando usted habla, predica la verdad, enseña la verdad, habla seguro, porque la verdad, la palabra que predicamos, es la verdad. Es la palabra que permanece para la hora que pasa. Los tiempos cambian, la ciencia avanza, el pecado también. El mundo siempre está cambiando, pero la palabra de Dios permanece para siempre, porque pertenece al reino de Dios, que es inmutable, no cambia. Porque Dios es inmutable y no cambia. Y su palabra es inmutable y no cambia. Así que hablaba seguro de lo que decía. Segundo, vivía lo que enseñaba. ¿Qué había que hacer? Él decía lo que había que hacer. Pero no solamente lo enseñaba, iba adelante y lo hacía. Y tercero, sus palabras no eran con temor, ni duda, ni vulgares. Sí eran poderosas y con poder de autoridad, porque la palabra de Dios permanece por toda la eternidad. Así que tenía autoridad. Los escribas no hacían lo que enseñaban, porque hablaban y nadie les creía. Mire, hay un dicho en el mundo, a ver si lo escuchó, que dice, es tan fuerte lo que haces que no escucho lo que dices. Es tan fuerte lo que haces que no escucho lo que dices. Con la boca hacen una cosa y con la vida lo borran. Ahora, hermanos, nosotros sabemos cuál es la voluntad de Dios y vivimos conforme a la voluntad de Dios. Hablamos distintos, actuamos distintos y seremos distintos siempre, siempre que el Señor esté con nosotros. Desde el momento que el Señor entró en nuestra vida, somos distintos. Pertenecemos al reino de Dios. Mire, con respecto a cómo hablamos, tendría acá que tomarme 2 horas para explicarle, pero un día estaba en un negocio, comprando, hacía poco que había llegado de pastor aquí en el barrio de La Boca. Estaba comprando algunas cosas para arreglar la casa pastoral
una casa que vendía puertas, picaportes, cerrajería. Entonces el hombre que me estaba atendiendo, después de hablar un rato, me mira y me dice, usted es evangélico, ¿verdad? Y le digo, sí. ¿Cómo sabe? Ni siquiera sabía que era pastor, pero me dijo, usted es un evangélico, ¿no? Sí. Dice, porque ustedes hablan distintos. Hablan distinto. No sé cómo decirle, pero hablan distinto. Digo, mire, usamos el mismo idioma. Yo creo que usted me entendió cuando le pedí las cosas. Sí, sí. Pero ustedes son muy correctos para hablar. Y no lastiman cuando hablan. Bueno, digo, cuando hablamos la palabra de Dios, produce choque a veces. Porque creemos y obedecemos la palabra de Dios. Sí, sí. Hablan distinto. ¿Se da cuenta? El mundo se da cuenta que hablamos distinto. Otros ven que actuamos distinto. Y les llama la atención. Hay una historia en la Biblia que se trata de la vida de José. José pasa por unos cuantos problemas y peripecias y luchas hasta que llega la Biblia a contarnos y explicarnos que llega a la casa de un superior, un hombre del ejército del faraón, Potifar, y lo toma como esclavo. Pero la palabra de Dios dice, muy interesante, que Potifar vio que Dios estaba con José. El ejemplo. Dice, Potifar vio que Dios estaba con José y que todo lo que José hacía, Dios lo prosperaba. Es decir, vio el proceder de José. Vio la actitud y vio su proceder. Vio cómo actuaba. No que solamente hablaba y predicaba, sino que acompañaba con su vida. La Biblia llega a enseñarnos esto, aun cuando uno quiere ser maestro. Dice que aquel que quiera enseñar debe enseñar también con su ejemplo. Porque si no, la palabra no llega. En este mundo, hermanos, los hombres dicen una cosa y hacen otra. Los religiosos dicen, hacé lo que yo digo, pero no haga lo que yo hago. Es decir, esta es la verdad, pero a mí me gusta hacer otra cosa. Entonces no te pongas a hablar de la verdad. Si te vas a poner a hablar de la verdad y querés que los demás vivan la verdad, tenés que dar el ejemplo. Y los hijos de Dios y las hijas de Dios en este mundo tenemos la autoridad por el ejemplo. Tentados, todos somos tentados. El diablo va a tentar al creyente, al no creyente, al religioso y al que no lo es. Y también va a tentar al mundano que ya lo tiene agarrado de la oreja y lo va a hacer caer mucho más. Pero, mis hermanos, así como dice San Pablo, yo tengo libre albedrío y puedo hacer de todo. Pero no hago de todo porque hay cosas que no me convienen. Hay cosas que no me conviene hacerlas. Algunas me afectan a mí y otras por mi proceder afectan a otros. Entonces, ¿queremos tener autoridad? Vivamos con el ejemplo. Llevémosla adelante con el ejemplo. El Señor Jesucristo, cuando lavó los pies a sus discípulos, le dijo, así como yo les he enseñado, hagan ustedes. Y si esto hacen ustedes, bendecidos van a ser por el Padre que está en los cielos. ¿Vio que algunos quieren tener autoridad y lo único que hacen es gritar? El que no tiene autoridad termina en gritos. Y cuando los gritos no alcanzan, pasa a los puños.
Y cuando los puños no alcanzan, bueno, agarra un arma y ya termina todo mal. Pero el que tiene autoridad pasa y solamente con el hecho de estar allí todo se calma. Le doy un ejemplo y con esto vamos a terminar. Estábamos en una campaña hace algunos años, aquí en el barrio de Catalinas Sur, capital. En una plaza, se juntó muchísima gente. Y de pronto yo estaba atendiendo a unas personas, mi esposa estaba atendiendo a otras, estábamos repartidos y había un joven que trabajaba mucho para el Señor en nuestra iglesia, que se había rodeado de un montón de jóvenes y les estaba enseñando el camino de cómo entrar al reino de Dios. Y entonces le estaba diciendo que tenemos que pedir perdón a Dios y después recibir a Cristo. Y este joven dijo, porque todos somos pecadores. Y había allí un diariero del barrio que estaba escuchando y se metió a interpelar a este muchacho que estaba rodeado de jóvenes y que le estaba guiando a los jóvenes. Y él dijo, ¿cómo que todos son pecadores? Nosotros no somos pecadores. Yo no soy pecador. Yo no maté a nadie. Y empezó a hacer una lista. Yo soy un buen padre, joven, pero buen padre, un buen esposo, yo me considero una buena persona, no he robado nunca, no he matado nunca, y y el otro muchacho estaba calladito, escuchando. A ver, ¿de qué pecado estamos hablando? Y justo llego yo y le digo, lo interrumpo, ¿no? Y le digo, con el pensamiento pecás. Por ejemplo, ¿nunca pensaste algo malo? ¿Nunca fuiste tentado con alguna chica, aunque estás casado, en tu mente? Me dice, pastor, escúcheme, ¿quién no? Escúcheme. Me hacía acordar a Pablo, porque cuando Jesús habló de esto, Pedro, el apóstol Pedro dice, Señor, ¿quién podrá ser salvo? Entonces, le dije, cuando yo soy tentado, reprendo ese pensamiento y el pensamiento se va. Y le empecé a dar algunos ejemplos. Ese muchacho se terminó entregando al Señor, porque él dijo al final, ustedes son distintos. Tenemos que reconocer que son distintos. Y estimados hermanos, nuestra autoridad, primero, está en la palabra de Dios, pero segundo, está en el ejemplo de vida. Y si tú estás mirándome por primera vez y estás con algunos problemas, ya sea como padre o sea como patrón, no sé, tal vez estás en alguna autoridad delegada, puesta por Dios, y no sabes cómo poder lograr tener esta autoridad. Comienza a dar el ejemplo. Pero para poder dar un ejemplo de vida necesitas a Cristo. Porque Cristo es el que nos cambia. Primero nos cambia y cuando cambiamos, comenzamos a dar el ejemplo de autoridad. ¿Quieres recibir a Cristo? Tú que estás por primera vez mirando allí. Vamos a hablar con el Padre que está en el trono. Él es el dueño y es la máxima autoridad de nuestra vida. Hablemos con Él. Repite conmigo, Padre eterno, reconozco que te he ofendido con mi manera de ser, con mi manera de actuar, con mi manera de pensar. Reconozco. Ahora me arrepiento, Señor. Quiero cambiar. Quiero cambiar de actitud. Sin embargo, solo no puedo. Necesito a Cristo en mi vida. Quiero recibir a Cristo primero como mi Salvador. Lo recibo por lo que Él hizo por mí en la cruz. Y, segundo, quiero que Él sea el dueño de mi vida. Guíame, Señor, desde ahora y para siempre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y te doy gracias. Amén. Amén. Si has hecho esta oración, lee la Biblia, cómprate una Biblia y léela desde los Evangelios. Y el Señor te va a guiar. Y ora
Busca lugares a solas y habla con Dios. Y la Biblia dice que Dios que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Y vas a saber que Dios te escucha y que te acompaña hasta el día de la eternidad. Y para todo el pueblo de Dios que me está observando y escuchando, me imagino que algunos de ustedes están pensando, pastor, cuánta verdad junta ha dicho en esta tarde. Cuántas veces no he dado el mejor ejemplo. Bueno, todos podemos tener algún desliz, algún momento de euforia, allí un descontrol, pero la Biblia dice que abogado tenemos. Arrepentámonos y corramos al trono de la gracia para encontrar socorro de parte del Señor. Y Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Si hemos ofendido a alguien, pidámosle perdón. Y con respecto a nuestra autoridad, recuérdelo siempre, querido hermano, pastor, la autoridad está en el ejemplo de vida. En cuanto el diablo logra que nosotros caigamos en un pecado, nos corta la autoridad. Porque el que vive en pecado no tiene autoridad por el ejemplo. Y en este maravilloso caminar del reino de Dios, los que caminamos en este reino, tenemos la ayuda de aquel que nos libra, nos libró y nos seguirá librando. Voy a orar por ustedes para que Dios haga de cada uno una carta leída, como dice San Pablo. Somos cartas leídas. Nuestra Biblia predica mucho, pero nuestra vida también predica. Padre, te pido por cada hijo tuyo, por cada hija tuya, donde ellos se encuentren, Señor, que nos des esta autoridad de vida. Que nuestro ejemplo sea el ejemplo del reino de los cielos. Señor, bendice y usa cada vida, desde el más pequeñito hasta el más grande, donde ellos se encuentran, donde tú le has puesto. Si le has puesto en autoridad o si le has puesto en subordinación, Señor, que ellos estén abajo o estén arriba, que puedan dar ejemplo con su vida y así tener autoridad cuando predican tu palabra y cuando reprenden a los demonios, para que el adversario, el enemigo de nuestras vidas, que es Satanás, se someta a nosotros porque nosotros no tenemos parte con él. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por cada uno de mis hermanos y te doy gracias porque yo sé que tú siempre me oyes. Amén y amén. Dios les bendiga mucho, hermanos queridos. El jueves veremos otra parte de la autoridad.